Tampoco me parece que nosotros tenemos que ponernos a contestar todo el tiempo una oposición que no ha aportado en el año quizás más difícil de la historia de nuestro país, no ha aportado una idea. La oposición lo único que ha hecho son comunicados que se contradicen unos con otros, porque también yo te podría decir, bueno, a la vez que en comunicados se quejan de la estrategia sanitaria argentina y del aumento de casos, por otro lado también incentivan a que no se cumplan las normas que fija el gobierno nacional, sino directamente a que se desoiga la ciencia, efectivamente se cuestiona básicamente preceptos científicos, solamente en pos de tratar de generar algún marco de zozobra, de enojar más a los enojados, de angustiar más a los que ya están angustiados. Ministro, hay como muchos temas que algunos de ellos una agenda positiva para el gobierno, otros situaciones que están en disputa y otros tensiones, me parece, incluso con la propia base electoral del oficialismo. Me gustaría arrancar por los primeros, por una cuestión cronológica que tiene que ver con la nueva llegada o en realidad con la llegada de las segundas dosis de la vacuna Sputnik, como disparador para consultarle si el calendario de vacunación que tenía previsto el oficialismo hacia fin del año pasado se mantiene, si Rusia logró escalar la producción y, bueno, Argentina mantiene las expectativas que tenía al comienzo. Mira, sí, a ver, el día de ayer, como bien decís, se terminaron de recibir las segundas dosis de la primera tanda de vacunas que había llegado en el mes de diciembre, cuando se inició la campaña de vacunación, el 29 de diciembre. Argentina y Rusia tienen un contrato y se viene respetando como todo lo que está establecido en ese contrato. Luego hay en el medio empieza todo esta mirada que tiene que ver poco con una realidad y contexto internacional, digamos, hay poca honestidad a la hora de analizar la situación, pero bueno, eso es parte un poco, me parece, del juego político, no hay que engancharse mucho. Sí, como funcionarios nosotros tenemos que transmitir las certezas a los argentinos y argentinas que nuestro país firmó un contrato y conforme ese contrato desarrolló una estrategia de vacunación en todo el territorio nacional y eso se está cumpliendo. Nosotros ya a fines de noviembre, principios de diciembre, iniciamos el trabajo más acelerado con el Comité Nacional de Vacunación, con el presidente y en forma coordinada con los gobernadores, que se les iba indicando cuántas dosis les iba a llegar y cómo tenían que aplicarlo y cuáles eran los segmentos prioritarios para aplicarlo, y eso se viene desarrollando conforme a lo que se planteó, que era la primer tanda de vacunas que se distribuye equitativamente en todo el territorio nacional. En Argentina, todas las provincias en el mismo momento, simultáneamente, iniciaron su campaña de vacunación y empezaron también por lo que había fijado el gobierno nacional en este comité, que era la vacunación de los terapistas, la vacunación del personal de salud, pero principalmente de los terapistas, los que están más en contacto en la lucha con el coronavirus. Luego de ahí, lo que sigue es lo que incluso hemos expuesto ya en su momento, que es avanzar en el resto del personal de salud, en la fuerza de seguridad, en los docentes, que es parte también de lo que el presidente incorpora ya a fines de noviembre. Fíjate que ahora hay todo un debate sobre el tema de las clases o la vocación o la voluntad del gobierno, pero nosotros en todo momento el presidente puso como sector prioritario de vacunación a los docentes, los y las docentes de nuestro país para que pueda volver la presencialidad. ¿Está previsto, ministro, perdón la interrupción, o según el calendario, en realidad, porque prever algo en un año de pandemia es muy difícil, pero en qué mes, o si sería mediados de febrero, mediados de marzo, que podrían estar comenzando a vacunar al personal docente?
Sí, mira, nosotros tenemos expectativa que en el mes de febrero ya empecemos a vacunar al personal docente. Okay. Eso es lo que tenemos previsto te vuelvo a insistir, en esta planificación que hicimos sobre la campaña de vacunación, que la hicimos en el mes de noviembre, y que la terminamos de consensuar con los gobernadores y gobernadoras, con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo terminamos de consensuar en el mes de diciembre, cuando empezaron a llegar las primeras vacunas, como cumpliendo con la situación contractual. ¿Qué es lo que va a suceder? Nosotros vamos a estar recibiendo vacunas ahora a fines de enero, que era lo que estaba previsto también en el contrato, y allí vamos a continuar con esta secuencia en la campaña de vacunación, y vamos a seguir, bueno, luego también, aparte, mejor dicho, del personal o de los trabajadores y trabajadoras docentes, lo que vamos a hacer es también vacunar a quienes tienen enfermedades preexistentes, es decir, argentinas que tengan cierto riesgo, también son parte del segmento prioritario que se trazó hasta el mes de marzo, bueno, hasta finalizar marzo, digamos. Claro, cuando entiendo que a fines de marzo, principios de abril, según el cronograma, estarían llegando las vacunas de AstraZeneca y Oxford, digamos, después del envasamiento en México. También le quería consultar sobre eso, primero saber si el dato es correcto, pero además la oposición ha planteado una serie de cosas. Yo lo escuchaba al ex diputado Amadeo, decir que Argentina no quería hacer acuerdos con potencias como Estados Unidos o como Inglaterra por las vacunas, por una cuestión ideológica. Entiendo que por desconocimiento a lo mejor de que Argentina ya hizo un acuerdo con AstraZeneca y con Oxford y que está en proceso de hacerlo con otros países, pero este tipo de acusaciones que entiendo que depositan cierta desconfianza sobre alguna de las vacunas, o ese es el intento, y también esta movida de abran las escuelas, que me imagino que es algo que quieren, lo decíamos al comienzo, todos los argentinos y las argentinas que abran las escuelas. La consulta sería si uno mandaría a los hijos al colegio con un nivel de contagios alto. ¿Esto se debate o se conversa con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por ejemplo ya le puso fecha al inicio de las clases? ¿Ayuda, complica el ponerle una fecha determinada? ¿Cómo viene eso? Siempre hay una coordinación con todo el tema del inicio de clases y de los ciclos lectivos y de los contenidos, etcétera, digamos, ¿no? Que es el Consejo Federal de Educación. El Consejo Federal de Educación es un órgano que hace muchísimos años que existe, donde participan todos los ministros, ministras de las distintas jurisdicciones en todo el país. Es un órgano federal que va determinando ciertas cuestiones. Allí, ya desde hace tiempo, independientemente de la cantidad de casos, ya cada provincia fue fijando su cronograma su cronograma de inicio de ciclo lectivo para el 2021, enfocándose en dos cosas. Lógicamente, lo que todos desean es lo que decías vos, que parece una obviedad. Obviamente que todos quieren la presencialidad o la mayor presencialidad posible. Que todos quieren el inicio de clases, pero también lo que se busca es la presencialidad posible, porque también tenemos que ser justos. El año pasado, en el ciclo lectivo, la particularidad del ciclo lectivo del 2020, que sí existió en nuestro país, sí hubo clases en nuestro país, hubo un gran esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras de la comunidad docente, de los padres, de las madres, de los chicos, de los pibes, de las pibas, de acompañar en este momento tan complejo de la pandemia, y continuar con sus estudios con todas las dificultades que esto suponía, los modos remotos y adaptar sistemas. Nada reemplaza la presencialidad, eso es una obviedad también. Ahora, en esa adaptación hubo mucho trabajo y hubo una tarea también de este Consejo Federal de Educación. A partir de allí, lo que se fija para el 2021, o sea, para este año, es un inicio de ciclo lectivo, lo mismo. Y bueno, hay provincias y jurisdicciones que han fijado fechas, pero
entre todos tenemos que tratar de que esas fechas se puedan cumplir con presencialidad, fundamentalmente. Digo, más allá del inicio del ciclo lectivo, que el desafío va a ser la mayor presencialidad posible. Y eso no se hace a partir de discursos o de búsquedas de efecto político con alguna declaración. Eso se hace a partir del trabajo. Y es lo que se viene haciendo. Y también es esto, el trabajo tiene que ir en las dos direcciones. Primero, tiene que ir a partir de fijar la educación como una prioridad, como lo hizo el presidente a la hora de de tomar la decisión de quiénes iban a ser los primeros en recibir la inmunización por la vacuna, y eso me parece que es central. Es decir, que el presidente fijó ya en el mes de noviembre como sector prioritario la educación, y por eso lo puso primero, entre los primeros a la hora de recibir la vacuna. Y lo segundo es que también tenemos que evitar que la curva de contagio se dispare. Son las dos cosas. Las dos cosas están atadas. Ahora, permítame, hay una consulta. ¿Cómo se combate una situación que puso en jaque a los estados más eficientes a nivel global, que esto al margen de quien administre coyunturalmente el Estado, no es el caso de la Argentina? Estoy hablando, por ejemplo, el caso más emblemático es el de Alemania, digamos, y el de Gran Bretaña, que si uno ve los sondeos allí o los comentarios que hacen sobre la canciller o el primer ministro, caso de Alemania y Gran Bretaña respectivamente, las críticas son despiadadas, al mismo tiempo que la oposición, por un lado, la presidenta del PRO le dice a los jóvenes: salgan, diviértanse, necesitan hacer uso de su libertad, yo los voy a bancar, y a la vez el presidente mandato cumplido, Mauricio Macri, pide que se abran las escuelas, que insisto, es algo que evidentemente todos queremos, pero la pregunta sería bajo qué condiciones, con qué número de contagios, etcétera. Es decir, hay como... ocurrió lo mismo con la vacuna. No quiero la Sputnik, y después de las declaraciones de Bisotti, que también le quiero preguntar, dijeron: quiero las 2 dosis de la Sputnik. ¿Cómo se combate eso desde el punto de vista narrativo en un gobierno? No, me parece que hay que, a ver, desde el punto de vista narrativo tampoco me parece que nosotros tenemos que ponernos a contestar todo el tiempo una oposición que no ha aportado en el año quizás más difícil de la historia de nuestro país, no ha aportado una idea. La oposición lo único que ha hecho son comunicados que se contradicen unos con otros, porque también yo te podría decir, bueno, a la vez que en comunicados se quejan de la estrategia sanitaria argentina y del aumento de casos, por otro lado también incentivan a que no se cumplan las normas que fija el gobierno nacional, sino directamente a que se desoiga la ciencia, efectivamente se cuestiona básicamente preceptos científicos, solamente en pos de tratar de generar algún marco de zozobra, de enojar más a los enojados, de angustiar más a los que ya están angustiados, y de ese modo tratar de generar algún tipo de impacto político, pero es todo con vistas electorales. La oposición en ningún momento ha traído ningún tipo de propuesta en el año más difícil de nuestra historia, donde nosotros tuvimos que arrancamos de un punto de partida muy muy bajo. La Argentina estaba fundida, desfolteada. La Argentina de Macri, una Argentina donde había crecido la desocupación, había crecido la pobreza, había una gran destrucción de pymes, de comercios, de capital productivo, y la crisis social que todo eso suponía, más el endeudamiento. O sea, ese fue el punto de partida. Si a ese punto de partida encima se le suma la pandemia, imagínate el desafío que ha tenido este gobierno. Ahora, en ese contexto, la oposición no aportó una idea, mucho menos ni siquiera le pedimos que haga autocrítica, pero tampoco aportaron una idea. No sé, un espacio político que tiene presencia territorial, que puede aportar con cuadros técnicos, podría haber aportado alguna idea distinta, innovadora, o algo que no se estaba viendo de parte del gobierno nacional. Eso no ocurrió en ningún momento. Entonces, ¿qué termina siendo? Termina siendo esta actitud muy mezquina desde el punto de vista
político que lo único que busca es ese rédito electoral o ese rédito de posicionamiento político como opositor, y sin mirar que está generando mucha más angustia de la que ya tenemos los argentinos por estar transitando esta pandemia. Es una pandemia global, como bien dijiste vos. Esto, a veces, por eso yo digo que a veces hay que ser un poco más honestos con el análisis del contexto, que es un poco lo que hiciste vos recién. Es decir, che, pará, porque esto, mira el Reino Unido, mira Alemania, ayer... se podría decir, mira la región. Sí. Fijémonos que la Argentina está con todas estas dificultades, está peleando todos los días para ponerse de pie. Y el gobierno nacional, efectivamente, lo que hace es tomar las decisiones porque ve que el espíritu de su pueblo es un espíritu que quiere luchar y que se quiere poner de pie, y el gobierno entonces no va a poner excusas y va a seguir avanzando. Por eso te digo que detenernos en lo que dice Patricia Bullrich o Macri o Amadeo, la verdad que para nosotros es perder el tiempo.